Juan Pablo va a hacer un ensayo de defensa de su tesis doctoral, solo que es un ensayo pues sui generis porque son apenas 20 minutos. Entonces tiene que condensar y hacer el ejercicio de síntesis muy bien hecho. Así Entonces, es, Juan, profe. te dejo el micrófono adelante. Bueno, gracias. Voy a compartirles entonces la pantalla. Me confirman que por favor estén viendo entonces la pantalla, la presentación. Sí, Juan, estamos Sí, sí. viendo. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Entonces, hoy voy a hacer el segundo ensayo. La verdad es una presentación bastante compilada porque para la defensa final nos dan 50 minutos. Entonces, he tratado como de colocar los elementos más importantes, pero sin perder pues la rigurosidad de contarles qué fue lo que se hizo durante toda la investigación. Bueno, entonces el título del trabajo se denomina Análisis de la estabilidad ecológica de un río ambiente a lo largo de un gradiente altitudinal a través de los macroinvertebrados acuáticos y usando también el procesamiento digital de imágenes. Quien les habla, Juan Pablo Serna, candidato al doctorado en Ingeniería Ambiental, y esta tesis fue dirigida por el profesor Néstor Aguirre con el apoyo y la asesoría de los profesores David Fernández y Fabio Vélez. Aquí están pues los grupos de... Juan, Hola. perdóname una observación. Sí. Es que si vas a hacer una presentación similar virtual, de fondo estás sobando el micrófono o con un papel o con algo, entonces se siente como soba el micrófono y es un Sí, sonido ok. muy fuerte, Incómodo. sí, e incómodo. Te interrumpí Listo. porque, para lo que lo tengan en cuenta, porque te toca hacerlo también en la presentación final, eso lo tienes que tener en cuenta. Gracias. Listo, ya lo organicé. Ahí sí ahí mejora. Mejora la... Sí, ya no se escucha ese. Pues hay que ir avanzando a ver cómo te va. Ok, listo. Bueno, este es entonces el contenido. En primer lugar, pues voy a presentar a manera de introducción algunos elementos y conceptos que están en el marco teórico y servirán de apoyo para el desarrollo de la tesis. En segundo lugar, la pregunta de hipótesis científica, los objetivos, el área de estudio, metodología, resultados y discusión y algunas conclusiones pues, para esta presentación. Quiero iniciar pues hablando un poco acerca de la estabilidad ecológica. Es un concepto bastante teórico. La definen, digamos, cualitativamente como la capacidad que tiene un sistema para mantener básicamente el funcionamiento de ese sistema a pesar de las diferentes perturbaciones que pueda tener en términos generales. Grimm y Wiesel en el 97 hacen una definición donde presentan básicamente tres conceptos importantes y fundamentales en relación a la estabilidad. Uno que tiene que ver con la constancia, capacidad de permanecer sin cambios, con la resiliencia y esta capacidad de volver, digamos, a su condición inicial a pesar de una perturbación que se ejecute sobre el sistema, y una permanencia, y es que en el tiempo no hay, digamos, las sucesiones o los cambios en el sistema ecológico permanecen. En un río, por ejemplo, esta estabilidad se puede traducir como esa tendencia a reducir los flujos de energía, básicamente conlleva cómo está esa estructura, esas comunidades y esa variación ambientales puedan, digamos, determinar estas tendencias. Esas variaciones pueden ser temporales, espaciales, y son importantes pues, para definir este concepto. Los macroinvertebrados acuáticos es un dominio de organismos que viven en el agua. Ellos son usados principalmente como indicadores de calidad del agua, pero también de calidad ambiental. Son organismos que nos reflejan las condiciones que podemos encontrar en los ecosistemas, principalmente de agua dulce, los que son enfocados en este estudio. Y debido a sus características de baja movilidad, de amplia distribución, son importantes para conocer cómo ellos dan respuestas a las perturbaciones que puedan estar afectando la estabilidad de un ecosistema acuático. Esas relaciones entre ellos se denomina biocenosis béntica, que relaciona su función con los organismos que están ahí. Y es importante también darse cuenta que debido a que es complejo entender o la caracterización, identificación y el reconocimiento de estas especies se ha
ha buscado agruparlos en los rasgos funcionales. Principalmente estas son las características que permiten, digamos, condensar la información que podemos extraer de ellos, ya sea morfológica, fisiológica. En este caso, para nosotros va a ser muy importante las funciones alimentarias, o sea, ellos qué comen, qué se alimentan. Y por eso, entendiendo pues el diagrama que presento a continuación en la derecha, donde va en el 80 hace una descripción que me parece muy importante, y es el río como continuo, en donde, si ustedes pueden observar, hay el río va cambiando su configuración desde la parte alta, las zonas altas, hasta que va avanzando pues según el gradiente altitudinal. Estos cambios, digamos, no solo morfológicos, sino estructurales del ecosistema, también arroja cambios en la composición de los grupos funcionales, quienes, dependiendo del aporte de sustratos, pueden, digamos, establecerse en cada uno de estos dominios. Dentro de ellos, hemos querido agruparlos en 6 principales, en donde dominamos raspadores, colectores, perforadores, filtradores, fragmentadores y depredadores. Esto de acuerdo a la clasificación que hace Ramírez y Couture en el 2014, quienes asignan estos roles funcionales para el neotrópico, y digamos que son aquellos organismos que nos dan información de su función alimenticia. Los raspadores viven generalmente en rocas, se alimentan de perifito, los colectores son capaces de asimilar pequeñas partículas en sus tractos bucales, los que perforan, cortan básicamente plantas vasculares, tejidos, algunos que, producto de las partículas grandes que son, digamos, transferidas a partículas más pequeñas que pueden ser asimiladas por los filtradores. Los fragmentadores son los que mastican madera y planta, y los depredadores, que son el dominio, que son básicamente carnívoros que se alimentan pues, de los otros. Las redes ecológicas son importantes, ya que estas nos permiten dar información de cómo está la estructura, función y la dinámica de estos ecosistemas. Estas redes, o el análisis ecológico a través de redes, se aplican no solo en la biología, sino también en campos como las ciencias sociales, la tecnología y otras. Y una de las propiedades o variables que se usan dentro de las redes es la modularidad, que básicamente lo que nos muestra es el grado de compartimentalización que puede tener una red. ¿Sí? Ella nos da información ecológica de estas características. Hay otras características como el número de módulos, entre otros, pero básicamente esa fue la que nosotros usamos como variable de respuesta. Gephi, el software Gephi permite la representación, digamos, de estas redes. Entonces escogimos este software de uso libre porque nos permiten visualizar y también realizar el cálculo de esta modalidad. Bueno, dentro del procesamiento digital de imágenes en las áreas ambientales, entendemos que esto se aplica a gran escala, usando, digamos, imágenes satelitales, donde en dominios como la agricultura, geología, ecología, educación son importantes. Otro aspecto importante es que el tiempo que podemos gastar, digamos, en el conteo de algunas de las poblaciones de insectos puede ser extenso cuando se aplican, digamos, métodos tradicionales de colecta, debido a que esto requiere, pues, especialistas, y ya se ha avanzado, digamos, en el uso de las imágenes como alternativa para determinar algunos organismos acuáticos. Estos métodos, los métodos tradicionales, generan un impacto importante debido a que las colectas implican muchas veces el sacrificio y la muerte de las comunidades, y le estamos apostando pues a poder optimizar estos tiempos no solo de colecta, sino también de eficiencias en la determinación a través de técnicas de procesamiento. Es ahí donde el aprendizaje de máquinas o machine learning también se ha desarrollado en los últimos años en aspectos aplicados a la ecología, como lo establece él en el 2014. Ya se han hecho estudios con otros organismos, otros microcrustáceos como los copépodos, con eficiencias en clasificación del 93%, según Leu colaboradores en el 2015. Y también se aplican a la identificación de insectos, como lo establece Juan en el 2012. Si bien todo esto compilado nos puede llevar a entender o a definir el modelo conceptual de estabilidad ecológica, basando en la jerarquía que tiene un sistema fluvial. Nosotros tenemos un primer espectro, que es la cuenca, en este caso la cuenca San Juan. Si hacemos un acercamiento, un zoom, podemos detallar un poco más algunas estructuras o características del relieve, de la topografía,
los usos del suelo, y si hacemos uno más ya podemos acercarnos al reoambiente, ¿sí? Y si aumenta ese zoom ya podemos acercarnos mucho más al biotopo. Entonces este es como el enfoque que queremos darle a esta investigación, un análisis de cuenca que ven en el recuadro grande, en donde están ciertas variables que influyen, la climatología, el relieve, el uso del suelo, las actividades antrópicas. Un análisis también un poco más pequeño, que es el reoambiente. El reoambiente se define cualquier sistema que fluye, que tiene un flujo horizontal, río, quebrada, arroyo. Tiene algunas características como la vegetación riparia, los caudales, los cambios morfológicos influyen en esta escala, y la escala de biotopo, en donde ahí vamos a encontrar los diferentes organismos, el lugar donde ellos se habitan, y también las relaciones que están entre ellos. Entonces aquí, digamos, podemos ver dos organismos y qué relación pueden tener eso. Básicamente esto nos centra y nos muestra como variable respuesta a la modularidad para entender cómo influye, digamos, desde una escala mayor a una escala menor, y qué afectaciones puede tener en la composición y estructura de estas comunidades. Está la climatología, la hidráulica y los biotopos. Bien, todo esto nos lleva a presentarnos una pregunta de investigación, y es cómo es la estabilidad ecológica de un reoambiente en tanto las características ambientales de cuenca, la variación de biotopos y la biocenosis de los macroinvertebrados acuáticos. Y tenemos como hipótesis científica que si se tiene en cuenta las variaciones espaciotemporales mediante el análisis de cuenca, biotopo y macroinvertebrados, y la biocenosis en la estructura de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, entonces es posible analizar la estabilidad ecológica de un reoambiente. Como objetivo general, tenemos analizar esta estabilidad ecológica siguiendo un gradiente altitudinal en el tramo de la cuenca media-baja del río Cauca, considerando estas tres dimensiones jerárquicas que mencionaba anteriormente. Y para los objetivos específicos, el primero de ellos es conocer el gradiente altitudinal, la oferta hídrica, usos del suelo, qué coberturas vegetales hay en las cuencas de los tres reambientes a través de información geográfica y procesamiento de imágenes satelitales. Este es un artículo pues, que está en construcción. El segundo objetivo es determinar la variación de los biotopos de macroinvertebrados acuáticos en estos reambientes, considerando esos cambios altitudinales y las variaciones también hidrológicas, considerando secas, época seca, lluvia y transiciones. El tercero de ellos es modelar los grupos funcionales alimentarios de los principales morfotipos de macroinvertebrados acuáticos en estos reambientes. Este artículo, que incluye estos dos objetivos, se presentó a la revista Biodiversity and Conservation. Estamos pues a espera de la respuesta a través de los revisores. Y finalmente, el cuarto objetivo es desarrollar un método basado en el procesamiento de imágenes y aprendizaje de máquina que permita la determinación de los principales organismos presentes. Este objetivo ya fue publicado en la revista Environmental Monitoring and Assessment en el mes de septiembre. Bien, el área de estudio, pues estamos considerando una de las zonas hidrogeográficas más importantes de Colombia, como es la cuenca Magdalena-Cauca, y particularmente la cuenca del Cauca, que se encuentra en el departamento de Antioquia, exactamente en la parte media y baja de la cuenca. Entonces aquí está el río Cauca. Como macrocuenca, como mesocuenca está la cuenca del río San Juan, que pues desemboca también en un punto del río Cauca, y como microcuenca la cuenca de la quebrada La Nitrera, que es ubicada en el municipio de Concordia, y tenemos pues las tres estaciones en cada una de ellas, tres estaciones de monitoreo que nos permiten, digamos, conocer un poco cómo son esos cambios del gradiente altitudinal y ciertas también afectaciones. Este es el perfil altitudinal de cada uno de los puntos que mencioné pues, anteriormente como distribuidos espacialmente. Y para este trabajo se realizaron dos campañas, una en el 2017 y el 2018, considerando pues, el ciclo hidrológico que tiene el sistema. Aquí está pues cada una de las quebradas, las estaciones. En la cuenca de la Nitrera se encuentra una reserva natural muy protegida, hace parte de un bosque húmedo bajo montano, algunos arbustos, sí, no hay mucha afectación y pues el ancho de cauce es pequeño. Si avanzamos en el río San Juan, ya hay la cuenca tiene unos 1.500 kilómetros cuadrados aproximadamente, ya hay unas actividades agrícolas que se dan desde la parte alta, media y baja, ¿cierto? Muy cerca de la desembocadura. Estas fueron pues las tres puntos que se ubicaron en el sector de Charco Corazón en Jartín, Andes y en Peñaliza. Y el río Cauca se definió un tramo, básicamente a partir del punto en Bolombolo, Santa Fe de Antioquia y Caucasia,
en donde pues si bien hay un deterioro mucho más importante de las actividades que se presentan en este sistema. Bien, entonces como primer objetivo, la metodología para el objetivo 1, se extrajeron toda la información cartográfica y satelital a través de mapas del suelo y para realizar el mapa de elevación digital, algunas imágenes Landsat fueron recopiladas. Se aplicó el procedimiento CORINE que establece el IDEAM para, básicamente, lo que queríamos era realizar dos mapas, el de usos del suelo y el de coberturas terrestres. Se aplicó un coeficiente de las coberturas vegetales. Esto se hizo con el programa ENVI 5.3, donde se realizó pues, la identificación de estas coberturas, y a través de la clasificación supervisada pudimos pues, establecer estos dos mapas. El primero de ellos, el mapa de usos del suelo, según la información del PONCAS 2017, y el mapa de coberturas del IDEAM del 2010, que pues relaciona todos estos aspectos que se encuentran en el territorio. Estos son algunos de los documentos pues, que usamos. Para la oferta hídrica, lo que hicimos fue con la información de las estaciones meteorológicas del IDEAM, pudimos identificar las que eran, digamos, importantes en la zona de estudio. También hicimos una información en cada uno de los sitios relacionando la oferta hídrica de cada uno de los cuerpos de agua, haciendo el aforo por el método de baldeo con un correntómetro, calculamos los caudales y también el perímetro mojado. Este es el ejemplo de ellos, digamos, este es en el punto de Charco Corazón, donde definimos pues la sección y los cálculos pues, de las velocidades medias en cada uno de estos puntos pues, a través de estas metodologías. Bien, para la identificación de los organismos usamos las claves taxonómicas que presentamos aquí para cada uno de los grupos. Lo que se hizo fue que en cada uno de los sitios se aplicó una metodología cuantitativa a través de la red Survey, por duplicado en cada uno de los campos, dejándola 1 minuto en contracorriente, pero también en una semi-cuantitativa en donde definimos un tramo de 10 metros, y por 5 minutos hicimos pues, la extracción con una red triangular de las comunidades o los organismos que quedaban en la red. También medimos variables físico-químicas y se analizaron básicamente en el laboratorio. De esta manera pues, nos permitió, digamos, usar esta nomenclatura para cada uno de los predadores PR, filtradores, colectores, raspadores, fragmentadores y perforadores. Con estos datos levantados hicimos un análisis estadístico, un análisis descriptivo, un análisis de componentes de varianza. A esos componentes aplicamos una cruz Wallis para ver cuáles eran significativos, estadísticamente significativos, un análisis de componentes principales y una ANOVA multifactorial, y los índices de diversidad para conocer la estructura de las comunidades. Tuvimos la información a partir del trabajo de Ruiz en el 2020, en donde se hizo la separación por grupos funcionales relacionando número de organismos con peso para calcular las biomasas. Ahí se extrajeron estas líneas de tendencia y con esas pudimos extrapolar, digamos, para cada uno de los ríos la información de biomasa y número de organismos. También determinamos la biomasa de los grupos funcionales más representativos, no lo hicimos de todos los organismos, estableciendo la propuesta de Bollero y Pearson en el 2005. Para determinar la modularidad se usó la ecuación de Blonde del 2008, quien establece un valor de modularidad relacionando pues, la ecuación, definiendo una partición de ella. Y básicamente lo que arroja el diagrama es una representación de nodos y aristas, los nodos de círculos y las aristas, las conexiones o las listas. Estas primeras hacen referencia a los diferentes géneros y cuánta es la abundancia que aporta cada uno de los grupos funcionales. Y la segunda relación aporta cuánta de la biomasa, de por lo menos este caso de organismos, de los fragmentadores, aporta a los predadores. Entonces, por lo menos, esta es una biomasa mucho más amplia. Esto se hizo para cada una pues, de las estaciones monitoreadas. Así es como se presenta pues, la información en el programa, las abundancias y también las biomasas de organismos. Bien, para el cumplimiento del cuarto objetivo se desarrolló un método de determinación básicamente usando Machine Learning
Este método consistió básicamente en el uso de un estereomicroscopio, un soporte metálico que iba a un celular en donde se realizó la captura de las imágenes de 4 morfotipos. Fueron los más representativos y en estos análisis generalmente se requiere grandes bases de datos, no los contamos, pero digamos lo exitoso de este trabajo fue que pudimos con algunas imágenes, en total 587, llegar a porcentajes de determinación significativos. Estos fueron los 4 grupos de organismos que se determinaron: Traulodes, Travelera, Anacroneries, Micridia, de importancia hidrobiológica porque ellos usan, digamos, son usados en el índice ETP, por ejemplo. ¿Cómo se hizo este proceso? Básicamente, de los 587 imágenes, 70 se usaron para el entrenamiento y 30 para la predicción. En el entrenamiento tomamos la imagen básicamente con algo de ruido a través de procesamientos y segmentación. Se puede, digamos, extraer ese ruido. Ya la imagen, una vez sin eso, pues, entra a una extracción de características. Aquí se aplican los métodos descriptivos SURF y se calculan a través de K-means unos centroides que posteriormente nos van a dar el vector de características. Esto también nos da la bolsa de palabras. Estos elementos, el vector de características y la clase, no clase taxonómica, sino la clasificación que definimos aquí, entra al clasificador y a través de sistemas de vectores, el entrenador permite descifrar a qué corresponde cada uno. Sistema de soporte vectorial, perdón. De ahí entonces sale la matriz de confusión en donde nos muestra cuánto fue la eficiencia de la clasificación. Lo mismo pasa con los organismos que fueron dedicados para la predicción, se hace el mismo procesamiento, pero en este caso ellos ya entran al clasificador para que nos prediga la clase. En el primer caso no. Y ahí comparamos a ver cuál es la eficiencia pues, de este método. Bien, tenemos entonces como resultados que la información y las características hidroclimáticas y la oferta hídrica de las diferentes estaciones. Esto fue adaptado del IDEAN. El IDEAN es el que, digamos, dispone esos mapas. Nosotros lo que hicimos fue, para la zona de estudio, establecer cómo es la zona donde hay mayor o menor precipitación. En cada una de las estaciones el comportamiento es bimodal, a excepción de la Coquera, que es muy cerca pues, a la zona de Caucasia, en donde el comportamiento es monodal. Esto nos permitió pues, hacer ajustes en el trabajo. Para cada uno de los meses se extrajo también los mapas. Se pudo ver que por lo menos en febrero es época más secas, ¿cierto? Julio por lo menos presenta un poco más de precipitaciones. Abril casi en la mayoría los rangos de 200, 300 milímetros de lluvia. Entonces, gracias a la distribución de estos mapas en los diferentes puntos, nos pudimos, digamos, establecer cuáles eran las épocas de transición, sequía y lluvia para cada una pues, de las estaciones. Esta es los aforos que realizamos en cada uno de los puntos. Con el método Valdeo definimos las diferentes secciones transversales para cada una de las estaciones. Este es el caso de la Nitrera, estación 1, 2 y 3 para el 2018. Vemos pues que la configuración obviamente del cauce pues cambia, pero digamos que no pasa de 150 centímetros. En el caso del San Juan ya se extiende un poco más hasta los 500 centímetros y pues aquí pudimos hacer todos los aforos y las velocidades y caudales. El Cauca lo obtuvimos por información secundaria a través de las estaciones de medición de caudal que había proporcionada por el IDEAM, pero pues quisimos, digamos, escoger los meses de interés para conocer esa disponibilidad hídrica en cada uno de estos sistemas. Ya como resultado, entonces, los mapas que arrojó fue dentro del uso del suelo. Vemos que por lo menos la cuenca del Cauca en su mayoría tiene uso agropastoril, algunas zonas protegidas, pero básicamente en la parte alta hay un bastante uso agrícola, al igual que en la cuenca del San Juan, alguna zona de protección en esta ladera, pero generalmente las estaciones pasan por un uso agropastoril. Dentro de las coberturas terrestres, territorios agrícolas, básicamente, que se dan en la parte alta y ya una zona de bosques un poco más conservada en la parte baja. Y aquí está pues para cada una de las cuencas representadas.
Bien, con la información físico-química lo que hicimos fue análisis de componentes de varianza. Entonces nos dio que el río tenía unos porcentajes, el factor río, unos porcentajes significativos o altos en relación a estas variables físico-químicas. La estación fue la que determinó, digamos, los cambios en los grupos funcionales y la época para algunas variables estas de riqueza. Aquellos que tenían el porcentaje mayor al 30% se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis a ver si eran significativas y nos dio que la mayoría eran estadísticas significativas para la variable río, es decir, que los cambios por río, digamos, las características físicas del río cambian de acuerdo a estos sistemas. Esto nos indica y nos permite hacer análisis, digamos, por separado en cada uno de estos ambientes. Aquí tenemos el análisis de componentes, donde explican con la mayoría de especies que usamos para el análisis. Esta lo hicimos para los grupos funcionales. 3 componentes explica el 73%, por ejemplo, los predadores, y en este caso los fragmentadores son afectados por la época. Y también lo hicimos para algunas variables índices de diversidad y la modularidad. Tenemos que la época y el oxígeno influyen significativamente. Y la altitud cambia de acuerdo a la temperatura y otras variables. Entonces, en términos generales, hay una disminución de la densidad de los organismos por cada uno de los ambientes, algunas excepciones e incrementos. La riqueza también va disminuyendo. La diversidad sí se mantiene constante como en la Nitrera, en San Juan, pero en el Cauca hay un descenso a medida que avanza el perfil altitudinal. Hicimos un análisis de varianza por cada uno de los organismos, grupos funcionales. Encontramos por lo menos que en la época de lluvia se presenta algún incremento de los filtradores. En la época de transición para los colectores, la abundancia de predadores relativamente fue baja, aunque pues algunas estaciones como en la Nitrera sí hay aumento en las lluvias. Creemos que porque hay un mayor espacio de agua que cubre, hay mayor biotopos disponibles donde puede haber este incremento. En la época de transición para el caso de los fragmentadores se dio incremento especialmente en la Nitrera y algunos valores altos, digamos, en las estaciones del San Juan, en la época seca, pero digamos tienden a disminuir para las otras. Hicimos los análisis estomacales de 12 morfotipos para validarlo, comprobarlo con lo que decía la literatura y encontramos pues esta clasificación de acuerdo a lo que ellos consumían. Estos fueron como los más representativos. Y para cada una de las estaciones, pues los análisis de la modularidad, los análisis gráficos nos permitieron ver por lo menos redes muy consolidadas con número importante de organismos, en el caso de la Nitrera, pero a medida que se va avanzando, estas redes van disminuyendo en número de nodos, ¿cierto? Y esto, digamos, de alguna manera afecta pues la estabilidad que puede tener el sistema. Lo que hicimos entonces fue con el valor de modularidad que puede variar entre -1 y 1 para cada una de las épocas y cada una de las estaciones a ver cómo se comportaba este polígono. Si se cierra completamente el polígono es porque el sistema es capaz de permanecer estable durante todo el gradiente. Hay puntos, por lo menos en este punto en donde no se pudieron tomar los datos, pero en términos generales, el mes de agosto, que es un mes de transición, son los valores más altos de modularidad. Es decir, parece que en transición el sistema es capaz de soportar, digamos, amplias perturbaciones, cosa que no pasa en algunos otros. Sin embargo, la Nitrera fue la que presentó diferencias significativas según la época y por eso lo hicimos según la época. Como resultado es importante a través del procesamiento y uso aprendizaje de máquinas, entendimos que el modelo gaussiano presentó el mayor acierto, 97%, y pudimos arrojar estos diferentes diagramas por cada uno de estos organismos. Esto es como la huella dactilar de cada organismo, y gracias a esto pudimos pues, presentar este algoritmo y este trabajo como un software que está en este momento avalado, pues registrado por el Ministerio del Interior. Bien, las conclusiones entonces, la microcuenca de la Nitrera, que a ser ubicada en una zona de conservación y uso agrícola, el río San Juan ya tiene coberturas de bosque natural, aunque tiene algunas afectaciones agrícolas y extracción de materiales en la parte baja.
y el río Cauca algunas extracciones de vegetación herbaria, agrícola y minera. Estas características naturales y antrópicas afectan definitivamente la estructura de las comunidades de macroinvertebrados y permiten, digamos, inferir de cosas que pasan en nivel de cuenca pueden tener incidencia pues, en la estabilidad de estas comunidades. Analizar cada grupo funcional alimentario, se obtuvo que la altitud fue la que, digamos, la variable que está asociada a estos cambios, o sea, el gradiente tiene una influencia en la abundancia y riqueza de estos organismos y por eso se pudo presentar. El modelo de redes ecológicas a nivel, usando una estructura modular, nos puede dar información de cómo amortiguar la propagación de perturbaciones. Entonces, modularidades altas, como se presentó en la época de transición, evitan que ciertas perturbaciones puedan estar afectadas. Como decía, en la época de transición se producen las modularidades más altas. El método de reconocimiento y determinación de los 4 morfotipos alcanzó una eficiencia del 97%, que es avalada pues, por la comunidad científica en imágenes. Y los resultados confirman la hipótesis científica. La metodología de esta investigación arroja resultados importantes. Se pudo analizar la estabilidad ecológica entre los ambientes a diferentes altitudinales usando los grupos funcionales como herramienta de análisis de uso de imágenes para estos organismos. Bueno, muchas gracias. Aquí están pues algunos de los grupos y institutos, universidades, y estas son algunas divulgaciones, las pasantías, pues que los pasaré rápidamente y ya los detallaré pues el día con alguna presentación completa pues del trabajo. Juan, muchas gracias. Te tardaste media hora para que sepas pues en tu contabilidad de tiempo, pero estuvo bien, creo que estuvo muy bien resumida. Yo te felicito, me parece una presentación serena y muy completa, suficiente. Solo tengo una pregunta y es si cuando estableces la pregunta de investigación, no, y esto lo digo pues sin ser conocedor, no sería bueno indicar en qué zona del mundo se piensa hacer el proyecto, porque al fin de cuentas de lo que se trata es de generalizar finalmente, pues después de concluir, y entonces uno podría pensar que al no darse ese rango, se podría pensar en que en cualquier parte del mundo pueda aplicarse y es decir, los factores, las mismas variables que funcionaron allí pueden funcionar en cualquier parte de igual manera. Entonces no sé si ahí quepa poner que es en ríos tropicales o en ríos no sé qué de tal parte del mundo. Esa es pues mi pregunta y ya dejo para que los demás aporten y te pregunten. Dale, profe, gracias. Sí, pues bueno, a ver, digamos que esta metodología puede ser extrapolable, pero obviamente los resultados sí son muy localizados, pues de ciertas cuencas con ciertas características. Entonces vale la pena, sobre todo, enfocar la pregunta a esta zona de estudio y no pues a nivel general. Puede ser como una recomendación, sí, pero el trabajo sí es muy localizado. De hecho, el análisis de los organismos también. Inclusive deberías resaltar la importancia de tu trabajo, pues porque es importante decirlo en algún momento, este trabajo vale la pena o tiene una gran importancia para tal y tal cosa. También se acostumbra mucho pues a hacer ese tipo de comentarios en la defensa. Bueno, le doy primero la palabra a David, Néstor, Elkin, si quieren comentar algo, y pues yo tendría unos comentarios pequeños. Dale, David. Ya que indicaste un orden. No, pues a Juan Pablo se le nota ya el dominio que tiene en el tema, pues él ya ha hecho, ahí nos está mostrando, ha participado en 4 eventos donde ha tenido que exponerlo, diferentes vertientes, pues, o aristas que tiene el problema, el manejo de la hipótesis y las conclusiones a las cuales se llega. También tiene pues ya solvencia en los resultados.
por el trabajo que ha venido realizando y reportando ante la comunidad científica. Yo creo que es una presentación muy buena, pues una presentación de ejemplo que podemos tomar todos para este seminario. Hay unas cosas que yo te quisiera mencionar, Juan Pablo, pues como manera de observación. Puedes ir a la transparencia número 6, por favor. Sí. Bueno, en las 6, ahí dice, se usó el software Gephi. Yo creo que ya te lo había mencionado, que la fuerza no es el software, la fuerza es el modelo. O sea, Sí. el software Gephi lo que hace es instrumentalizar un modelo. ¿Tú sabes cómo se llama ese modelo? Ecología de población, análisis de redes ecológicas, ecología de poblaciones, básicamente. Sí, entonces habría que mirar ese software que es lo que instrumentaliza y decir cuál es el concepto base, eso que acabas de mencionar, y para el ejercicio utilizamos tal herramienta. Porque si no tendrías, como herramienta, te lo voy a exagerar, tendrías que decir que usaste Word, que usaste MATLAB, y eso no es lo relevante. Lo relevante es el ámbito conceptual que él desarrolla. Bueno, De acuerdo. hay una más adelante. Esto es metodológico. Sí. Sí, ahí lo importante es la parte, claro, conceptual. Hay uno que hiciste adelante, yo pensé que era la siguiente, pero donde muestras el cuadro, donde está la síntesis de toda tu tesis. Ese, ahí adelantico, donde primero hay unas fotos, es el ¿Será 9, el eso. mapa conceptual? Sí, ese merece ser más grande, Ok. a mi modo de ver. Puede que es que yo lo estoy viendo muy chiquito, pero como esa Sí. organización es relevante, en tu tesis es muy relevante ese orden que le diste para poderte exponer. Entonces, no sé si de pronto te puedes enseñar una manera de que se vea más, de que sea el protagonista. No lo sé. Sí, voy a quitarle estos textos, definitivamente. Esto yo lo Sí, menciono, no entonces no sé, vale la fíjate. pena incluirlos. Sí, Incluso tú pones, por ejemplo, las fotos que aparecen ahí, después las puedes hacer desaparecer. Ya entraste, ya ilustraste, ya lo que sigue sería el diagrama completo. No sé, es que ese diagrama de parque es muy ilustrativo, pero como a gusto propio. No, yo no voy a hacer más observaciones porque estoy seguro de que los profes tienen muchas más. Esas son como dos pequeños detallitos que te quería mencionar. Y Dale, profe. felicitaciones, Juan Pablo, Te vos tenés eso agradezco. ya muy dominado. Bueno, pero Gracias, Gracias, profe. David. Néstor, Pues yo concuerdo con el comentario del profesor David, en el sentido que pues Juan Pablo está listo, él ya lo que está es en entrenamientos, calentamientos para el día de la sustentación, pero ya está listo. Las únicas recomendaciones que haría para el día del riguroso de la disertación doctoral es enfatizar sobre lo que le dice el profesor Fabio, o sea, por qué es importante tu tesis doctoral. Yo no sé si es un requisito, pero yo creo que sería bueno que te dejaras ver durante toda la presentación. Hay que mirar el tema pues de posibilidades, pero yo creo que en un riguroso, en una disertación, es necesario que aparezca la pantalla donde tú estás gesticulando, donde estás presentando tu tesis. Correcto. También considero que al final hay que manejar muy bien lo del tiempo. El día de la disertación, la parte final es fundamental, o sea, el destilado, el decantado del trabajo son, primero, el proceso de formación de un doctor. Hay que mostrar un cuadro donde diga cuándo empezó usted el doctorado, cuándo terminó y en qué consistió ese doctorado, que tuvo unas fases, primero una beca de Colciencias, pasando por algunos cursos, por un diseño de una propuesta de tesis doctoral, una ejecución
y el paso por algunos países, Ecuador, Panamá, México, Alemania, todo eso hay que mencionarlo, y los productos que son las publicaciones, el desarrollo de software, su cualificación como docente universitario. Usted es un profesor de cátedra, eso hay que decirlo, en qué cursos, en qué materia, en qué cursos, perdón, en qué programas. Usted tuvo un papel importante en Escoingeniería, eso también hay que contarlo. O sea, los hechos más importantes de su vida académica, resumiendo de manera muy escueta hasta la maestría, pero entrando en detalle en el tema del doctorado, que yo creo que eso es importante detallarlo. Listo, Juan, Listo, profe. felicitaciones. Y le voy a dar, obviamente ya en el momento de la disertación, explicaré más en detalle todos estos productos, que es lo que hace esa alusión. Muchas gracias, profe. Bueno, Stephanie, para terminar, porque si no, no nos da el tiempo, una última pregunta o intervención. Buenas tardes a todos. Bueno, primero pues felicitar a Juan Pablo por el trabajo, pues es un trabajo muy completo, muy importante. Yo tenía como un par de comentarios de forma y creo que pues solo uno de fondo como tal. Juan Pablo, inicialmente cuando habla de los softwares que ya se han venido utilizando, esos sistemas que ya se han venido utilizando para identificación taxonómica mediante imágenes, habla de unos porcentajes de eficiencia, pero en ningún momento menciona la categoría taxonómica. A mí me parece que eso es muy importante. Me parece que pues cuando hablas de la eficiencia del sistema de identificación de copépodos, ¿a nivel de qué? De especies, de géneros, de familia, tu identificación de imágenes y tu sistema está funcionando a nivel de qué? De especies, de géneros, de familias. Porque, pues, por ejemplo, en Panamá existe la aplicación Aquanet, que también hace identificación con imágenes. Pero entonces ellos, por ejemplo, su objetivo es que sea para la utilización de biomonitoreo comunitario. Entonces ellos solo lo hacen hasta familias. Entonces me parece como importante que eso quede claro, pues que quede establecido realmente hasta qué punto llega el sistema que están implementando para la identificación taxonómica por imágenes. Tienes mucha razón, Stephanie, sí. Aparte de eso, pues un comentario que hizo el profe David de que ese gráfico fuese un poco más grande, a mí en general sí me pareció que algunos gráficos sería como importante que se vieran un poco más, porque pues quizás el texto algunas veces es explicativo o quizás solamente termina siendo una distracción para uno pues como espectador, y quizás es mejor ver los gráficos un poco más grandes. Me parece que en general, no sé si sea posible, pero sí sería como bueno acomodarlo. Las primeras diapositivas a mí me parecieron muy planas y me parecieron muy de clase, muy pues los macroinvertebrados son estos, pues sí, es importante mencionarlo, pero por ejemplo todo eso de explicar cada uno de los roles tróficos, no sé realmente si se necesite como explicar tanto, si sencillamente menciones las categorías que tú utilizaste y a grosso modo, digamos, los raspadores viven en rocas y se alimentan de esto, sin ahondar más, porque siento que, por ejemplo, pues en el manejo de tiempo, si ahí te hubieses demorado más, hubieses alcanzado a explicar quizás con más calma toda esta parte que quisiste ya como omitir de la divulgación. Entonces, no sé si de repente al momento de la presentación te resulte un poco más eficiente reducir un poco toda esa parte de la teoría de macroinvertebrados y pues y de repente si es posible como ponerlo un poco más dinámico, porque si pues la diapositiva sale con todo el texto y es muy plana, me parece a mí. Lo mismo que las conclusiones. Las conclusiones me parecían que eran párrafos, pues obviamente con información muy importante, muy relevante. Quizás jugar como lo hiciste, como tienes en otras diapositivas que tienes algunas negritas, quizás de repente ahí solamente utilizaste como el subrayado. Entonces no sé si se puede jugar con eso de
de sombrearlas a negrita para que se resalte alguna información puntual y que los párrafos quizás no estén todos juntos porque pues cuando tiras esas diapositivas son un par de periódicos. Y aparte en la diapositiva 2 de las conclusiones, que es la diapositiva 35, se pierde el título. Entonces están los 3 párrafos solos, abandonados, y si alguien pues espabiló y volvió a mirar, ya no sabe en dónde está porque no tiene título. Entonces, pues yo creo que eso era como lo único que tenía por comentar. De resto, muchas Listo. felicitaciones. Gracias, Stephanie, excelente. Lo tendré en cuenta. Bueno, ok, gracias Juan. Voy a parar aquí la grabación para darle paso entonces a la profesora